Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy en este video estaremos hablando acerca de los campos o columnas calculadas sobre las tablas transaccionales y poder entender del por qué no es una buena práctica crear una columna o campo calculado sobre una tabla transaccional. Cuando nosotros creamos un campo calculado sobre una tabla transaccional, ¿qué sucede con el modelo de datos? El peso de nuestro modelo de datos se incrementa por cada columna calculada o por cada tabla calculada que nosotros creamos sobre nuestro modelo de datos, el peso del mismo se incrementa. Y es algo que nosotros debemos de cuidar porque cuando nosotros publicamos el informe hacia el servicio de Power BI, este tiempo de demora va a depender mucho del peso de nuestro modelo de datos. Así que a tener bastante cuidado con esta opción de campos o columnas calculadas sobre las tablas transaccionales. Para poder entender de una mejor forma este concepto, vamos a ver un ejemplo en Power BI y poder conocer algunas funciones DAX que nos permiten optimizar el peso de nuestro modelo de datos. Así que vamos a Power BI. Ya en Power BI, nosotros nos vamos a plantear un posible escenario. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos segmentar en dos grupos la cantidad de productos vendidos? Productos vendidos al por menor y productos vendidos al por mayor. Entonces, para ello, vamos a ir a nuestra tabla transaccional Sales. Vamos a nuestra vista de datos y sobre nuestra vista de datos, dentro de nuestra tabla transaccional Sales, vamos a ubicar el campo Sales Quantity. Este campo representa la cantidad de productos vendidos. Entonces, sobre este campo vamos a segmentarlo en dos grupos: productos vendidos al por menor y productos vendidos al por mayor. Sobre este campo nosotros podríamos crear una columna calculada dentro de una tabla transaccional. Hasta cierto punto esta opción es funcional, pero no es un proceso correcto de generar valor a través de un campo calculado dentro de una tabla transaccional, ya que cuando nosotros creamos un campo calculado dentro de una tabla transaccional que maneja volúmenes grandes de información, el peso de nuestro modelo de datos se incrementa. Así que debemos de tener bastante cuidado con la creación de campos calculados sobre las tablas transaccionales. Entonces, vamos a ver un ejemplo con una columna calculada y llegar al mismo resultado a través de las funciones DAX. Bien, en la parte superior tenemos la opción de poder crear una nueva columna. Vamos a picar sobre nueva columna y al picarle sobre esta opción tenemos nuestra línea de sintaxis. Vamos a colocarle columna categoría, la llamaremos de esa manera, y le diremos que la cantidad de productos vendidos menores o iguales a 100 representarán al grupo de ventas al por menor. Y la diferencia son los productos que tendrán las ventas al por mayor. Entonces vamos a condicionar este campo. Si mi campo sales quantitative es menor o igual que 100, entonces me debe demostrar como resultado de verdad ventas al por menor. De lo contrario, ventas al por mayor. Y de esa manera, nosotros estamos creando nuestro campo calculado, llamado columna categoría. Y tenemos las dos opciones: ventas al por mayor y ventas al por menor. De esta manera, nosotros, por ejemplo, podríamos ir a nuestra vista de informe, agregar una tablita y sobre esta opción poder agregar, por ejemplo, dentro de la tabla Sales, la columna categoría y agregar, por ejemplo, dentro de la tabla Sales, el campo Sales Quantitative. De esa manera nosotros podemos identificar la cantidad de productos vendidos al por menor y la cantidad de productos vendidos al por mayor. También podríamos agregar el campo de Sales Amount. Podríamos ir a la tabla Sales y podríamos agregar el campo Sales Amount. De esa manera tenemos la cantidad de productos vendidos al por menor y la cantidad de productos vendidos al por mayor, tanto en cantidades como en montos. Entonces, esta opción, como les había comentado, hasta cierto punto es funcional. Pero, ¿cuál es el problema con esta opción? Que como lo estamos haciendo sobre una tabla transaccional, el peso de nuestro modelo se incrementa. Entonces, nosotros siempre debemos de tener como objetivo
que el peso de nuestro modelo sea óptimo, la funcionalidad de nuestro modelo de datos sea óptimo para que cuando se dé la publicación, este no demore. Entonces, ¿cuál sería la otra opción de poder nosotros trabajar bajo un escenario correcto y no utilizar campos calculados? Lo que podríamos hacer es crear una tabla con los valores establecidos que nosotros tenemos aquí en la condición, ¿no? Los valores que tenemos en la condición. Por ejemplo, tenemos que todos los productos vendidos menores o iguales a 100 representan ventas al por menor y la diferencia son productos al por mayor. Entonces, nosotros podríamos crear una nueva tabla dentro de Power BI. Vamos al grupo inicio y dentro del grupo inicio tenemos esta opción llamada especificar datos. Picamos sobre especificar datos y vamos a crear una tabla con esos rangos que hemos establecido en la condición. Vamos a llamarle una columna categoría. Vamos a picar aquí valor mínimo. Vamos a picarle por aquí valor máximo. El nombre de la categoría, ventas al por menor. ¿Y dentro de qué rango están las ventas al por menor? Esa es la interrogante. Valor mínimo 1 y valor máximo 100. Y la segunda categoría va a ser ventas al por mayor. Y van a estar dentro del rango 100 y como valor máximo vamos a colocarle 3000, ya que nos dimos cuenta que el valor máximo es de 2880, si mal no recuerdo. Y le vamos a dar el nombre de categoría, categorías. Y le picamos en cargar. De esta manera, nosotros estamos creando una nueva tabla llamada categorías, que contiene los dos grupos que estamos generando y el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos este grupo de categorías dentro de nuestro lienzo de trabajo? Si nosotros vamos a nuestro lienzo de trabajo, agregamos una tabla y seleccionamos de la tabla categorías, la que hemos creado, nuestra categoría, y seleccionamos el campo, por ejemplo, Sales Amount, y seleccionamos el campo Sales Quantitative, vamos a tener un error. ¿Por qué vamos a tener un error? Este error es normalmente común. ¿Por qué? Porque no existe una relación entre la tabla que hemos creado y nuestro modelo de datos. Es por ello que nosotros tenemos este error. Pero sí lo podemos solucionar con la función calculate y la función filter, que nos van a ayudar a manejar una estructura correcta para que nuestro modelo sea un modelo óptimo. Entonces, vamos a crear nuestros cálculos DAX. Vamos a crear nuestra función DAX para llegar a un correcto valor. ¿Ok? Vamos a posicionarnos sobre nuestra tabla Sales y le vamos a decir 3 puntitos, nueva medida. Y aquí vamos a darle un nombre, ventas por categoría, que es igual a que vamos a crear un calculate y nos pide una expresión. ¿Esta expresión cuál es? Es la suma, por ejemplo, si nosotros necesitáramos evaluar el monto de venta, vamos a decirle la suma de nuestro campo Sales Amount. Y cerramos. Entonces, ya tenemos la suma de nuestro campo Sales Amount. ¿Qué necesitamos de ese campo? Esa es la interrogante que nosotros debemos de hacernos. ¿Qué necesitamos? Coma, y vamos a necesitar un filter. Vamos a filtrar ese campo. ¿Qué nos pide el filter? El filter nos pide una tabla. ¿Cuál es la tabla de donde nosotros vamos a generar ese valor? La tabla es Sales, ¿cierto? Esa es nuestra tabla. Y sobre esta tabla, ¿qué necesitamos? Necesitamos una expresión. Recuerden que filter nos pide una tabla y nos pide una expresión. ¿Cuál es esa expresión? Aquí viene la condicional. Por ejemplo, le vamos a decir que sales quantitative, ¿no? Tiene que ser mayor a qué? El sales quantitative debe de ser mayor a qué? A mi categoría, a mi categoría de nuestro rango mínimo, ¿cierto? Entonces le vamos a decir mínimo. ¿Cuál es el nombre de nuestra categoría? Valor mínimo y valor máximo. Entonces le vamos a decir
que la cantidad de productos vendidos de la tabla sales debe de ser mayor al valor mínimo. Entonces, mayor al valor mínimo, mayor a valor, pero nos damos cuenta que no nos reconoce el campo. ¿Por qué no nos reconoce? Porque cuando nosotros necesitamos una expresión, no le podemos pasar un campo, le tenemos que pasar una expresión. Entonces vamos a utilizar el min, la función min, y aquí sí le vamos a pasar el valor mínimo. Estamos diciendo que el campo sale quantitative de nuestra tabla sales debe de ser mayor a nuestro valor mínimo de nuestra tabla categorías. Y cerramos. Y, nuestro campo sales quantitative debe de ser menor o igual a nuestro valor máximo, ¿no? Menor o igual a nuestro valor máximo. Entonces, utilizamos la función max porque recuerden que no le podemos pasar un campo porque nos piden expresiones. ¿De qué máximo? ¿Valor máximo de qué campo? Valor máximo de nuestra categoría, valor máximo. Valor máximo. Y de esa manera estamos generando ese dinamismo para poder generarle ese monto de ventas de acuerdo a la cantidad de productos vendidos. Aceptamos. Y ahora vamos a agregar una tablita. Vamos a quitar, por ejemplo, sobre esta misma tabla, vamos a quitar el sales y la cantidad. Y vamos a agregar la nueva función que hemos creado, que es ventas por categoría. Y la agrego. Y aquí nos damos cuenta que estamos obteniendo el mismo resultado. Y de esta manera nos es totalmente funcional utilizar un cálculo DAX en vez de utilizar una columna calculada. Ya sabemos que las columnas calculadas, hasta cierto punto sobre las tablas transaccionales, no son del todo funcionales porque incrementan el peso de nuestro modelo de datos. Para ello, podemos utilizar este tipo de funciones DAX, Calculate o Filter, con ciertas condiciones para que nos puedan mejorar el modelo de datos. Y de esa manera llegamos al mismo resultado. ¿Ok? Bien, entonces eso sería todo. Bien amigos, les dejo este pequeño video. Espero que les sea de utilidad para que puedan optimizar su modelo de datos. Ya sabemos que nosotros no deberíamos de crear campos calculados sobre una tabla transaccional o tablas calculadas que dependan de una tabla transaccional, ya que éstas manejan un gran volumen de información y nuestro modelo pues se va a incrementar con su peso. Así que debemos de tener bastante cuidado con el peso de nuestro modelo de datos, porque esto representa la demora cuando publicamos el proyecto al servicio de Power BI. Así que eso es todo por hoy, chicos. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video.